Bueno, ahora vamos a recuperar también una exposición del día de ayer de Raúl Salgado Celaya, que tenía problemas de conexión. Raúl es abogado por la Universidad Católica de Honduras y máster en Derecho Empresarial por la Universidad Tecnológica Centroamericana. Es doctorando en Derecho Tributario y Derecho Mercantil por la Universidad de San Carlos de Guatemala y es socio fundador de Sánchez Salgado y Asociados. El título de su exposición es Impugnación de las decisiones de los órganos societarios en Centroamérica. Raúl, ¿nos escuchás? Sí. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos, a los panelistas y a los asistentes. Es un placer estar con ustedes. Igual agradecer a CESLATAN y a la vez a la Universidad Austral y al resto de colaboradores que hicieron posible esta participación. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar en esta tarde y que, como tú bien lo dijiste, quedó pendiente el día de ayer? Es acerca de lo que son las impugnaciones de decisiones de los órganos societarios en Centroamérica y el derecho de defensa que tienen las minorías y los ausentes. La región centroamericana es una región muy particular, no solo por sus condiciones socioeconómicas y políticas, sino también por aspectos legales. Al igual que la región latinoamericana, tenemos una influencia muy marcada sobre la familia jurídica romano-germánica a la cual pertenecemos y en la cual nuestra región no ha tenido cambios tan sustanciales en cuanto a materia comercial se refiere, sobre todo a derecho de sociedades. Existen elementos de reforma aislados en algunos casos, como la incorporación, por ejemplo, de sociedades unipersonales, las acciones nominativas y otros aspectos que tienen que ver con el derecho mercantil. Sin embargo, cuando hablamos de minoría, vemos que estos derechos siguen tangibles, iguales a cómo el legislador los creó más o menos allá por la década de los 50 y los últimos que aparecen en Centroamérica, como en el caso de Guatemala, con algunas reformas y Panamá, más o menos de 1970, por ahí al respecto. Para ir entrando entonces un poco en materia, vamos a hacer ver que en cuanto a este tema, hablamos de lo que es una conceptualización. En primer lugar, esta familia jurídica a la cual pertenecemos hace que todavía se vea lo que es el derecho de las minorías como no un derecho muy desarrollado ni muy estudiado, pues presenta ciertas limitantes que hacen que este derecho de defensa o este derecho que tienen también los ausentes sea ejercido de una manera no del todo correcta o logrando esa efectividad que sí se requiere y que sí se tiene en otros países. Entonces, ¿en qué consiste ese derecho de impugnación que tienen estos minoritarios o estos ausentes? Recordemos que los accionistas o los socios en Centroamérica generalmente existen tres tipos de sociedades que son las que generalmente tienen un mayor presencia en la vida económica nacional: las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades en cooperativa. Esas son básicamente las tres que operan. Generalmente los órganos de gobernanza o los de decisiones son las juntas de socios o la asamblea general de socios y la junta o asamblea general de accionistas, con múltiples tipos de asambleas a las cuales pudiese optar. Dentro de esos accionistas o socios siempre se encuentran ellos investidos de algún tipo de derechos, y aquí hablamos que la impugnación constituye a la vez un derecho político frente a los derechos administrativos o económicos que tienen los socios o los accionistas. Este también es un derecho político de cara a la legislación centroamericana y es en el fondo un método de defensa que tienen los socios y los accionistas, orientados sobre todo a aquellas minorías y a los socios que, pese a algunas decisiones que ha tomado la asamblea o la junta, se ven afectados en su interés particular. Más adelante vamos a observar que esta legitimación no solamente obedece a ese interés particular, sino que debe primar siempre, en todo momento, el interés social de cada una de las empresas. ¿Por qué se caracteriza este derecho de impugnación en nuestras múltiples legislaciones? Primero, porque puede ser un derecho individual o a la vez colectivo. Recordemos, como ustedes lo han expuesto anteriormente, que la mayoría de las sociedades tiene concentrado su capital en un grupo o una persona
que es el socio o el accionista dominante. Esta minoría a veces puede ser representado, y lo que opera en el ámbito centroamericano es que a veces el capital o los accionistas minoritarios son muchos y los mayoritarios son pocos. Entonces, este derecho hace que de forma individual o colectiva ellos puedan acceder a este mecanismo de defensa que nuestras legislaciones les ofrece para hacer valer o sus intereses o el superior que constituye lo que es la sociedad. Es un derecho que también lo catalogamos como irrenunciable, potestativo, le corresponde únicamente a aquellos dueños de la parte social, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada o colectiva, o a los accionistas en el entendido que la acción pues le confiere derechos a estos en la forma y en las condiciones que él establece cada uno de sus títulos. Es a la vez proteccionista porque lo que busca siempre es accionar ese mecanismo de prevención frente a algunas acciones que pueden ser a criterio de los minoritarios o de los ausentes, posteriormente comprobado en la vía judicial, anulable o objeto de nulidad. ¿Cuál es el objeto que persigue la impugnación? Las sociedades mercantiles están constituidas por órganos, según las legislaciones centroamericanas, y estos órganos tienen un órgano superior que son las asambleas. Estas asambleas son órganos deliberativos, directivos, que son las que tienen las decisiones o las que toman las decisiones que van a tener un impacto en aquellos órganos que son los encargados de administración y de velar por una correcta administración. Entonces, este órgano superior siempre se manifiesta por lo que son acuerdos sociales, que dependiendo el país en el que nos encontremos, en algunos casos son o no objeto de registro en la mayoría de estos acuerdos. Entonces, esos acuerdos que son los que toma la junta directiva o la asamblea general, ordinaria, extraordinaria, especial, de fundación o atendiendo al criterio que los socios o los accionistas elijan, son las que la legislación le otorgan la facultad de poder ser impugnados por aquellos que, estando presente en la asamblea o en la junta, vieron un accionar que fue tomado de forma incorrecta, distinto a lo establecido en la legislación mercantil, en nuestros estatutos o en las disposiciones generales, o aquellos ausentes que por errores de hecho o de derecho no pudieron asistir a la misma asamblea. ¿Qué es lo que persigue la impugnación de los acuerdos sociales o es lo que hemos deducido de el estudio de toda la legislación centroamericana? En primer lugar, lo que persigue es mantener incólume el interés social, o sea, la finalidad de con la que fue creada la sociedad. Para la legislación centroamericana, y me imagino que al igual para toda la latinoamericana, y así sucede también en el derecho comparado, en materia mercantil recordemos que es un derecho de casta y es un derecho en el cual rige lo que es el principio de la buena fe en los negocios mercantiles, y es el derecho que, como lo hemos estudiado y la mayoría de los que nos dedicamos al área mercantil lo reconocemos, es el derecho menos nacional que podemos implementar, decir que tiene esta característica en nuestros países, porque es un derecho que más allá de ser legalista y formalista, se rige por principios de costumbres, usos especiales, sobre generales, jurisprudencia y etcétera. También tiene esa repercusión en el área centroamericana. Entonces, ese interés que el socio minoritario o que el ausente quiere demostrar es el que la legislación le da ese toque que debe ser el que debe prevalecer cuando usted ha judicializado esos casos o cuando usted ha buscado lo que es una impugnación sobre los acuerdos sociales. Y en el fondo, el fin supremo es evitar, como ustedes lo dijeron, el abuso de la mayoría social o de aquel que controla, tanto de hecho como de derecho, las sociedades. Pasamos a la segunda parte y es lo que es la ejecución de las impugnaciones. ¿Cómo la conciben los órganos jurisdiccionales centroamericanos esta impugnación? En primer lugar, en Centroamérica no tenemos todavía disgregada lo que es la materia civil de la materia mercantil. Son órganos jurisdiccionales unificados en los cuales la materia civil es competente para conocer de la materia mercantil, a excepción de Panamá. Son órganos en los cuales si es ante el juez de justicia civil que nosotros presentamos las impugnaciones de los acuerdos sociales bajo el procedimiento jurisdiccional más largo que se conoce como el proceso ordinario. Existe un marcado
tiempo en el cual usted presenta la demanda, los jueces accionan, admiten, requieren y dan traslado a las partes. Entonces, al final sí existe algún nivel de desprotección para las minorías, porque lo que se busca con judicializar las acciones es retrotraer a su estado original los acuerdos o decisiones que de cara a esas minorías o esos ausentes perjudican el accionar social. Sin embargo, el proceso que está contemplado en nuestros cuerpos legales es un proceso largo que al final viene a desembocar en lo que decimos una justicia tardía que no tiene los efectos que se esperan, sobre todo en materia mercantil, que es un derecho constante y en movimiento y que no podemos paralizar a las empresas a esperar un par de meses o años que los órganos jurisdiccionales resuelvan. ¿Qué es lo que buscamos proteger con esta ejecución de las impugnaciones? El principio de estabilidad societaria, que no es más que aquel mantenimiento de la sociedad como tal, de mantener esa finalidad y de respetar la decisión de los accionistas y de los socios en su conjunto. Este proceso judicial es ordinario y existe a la vez jurisprudencia partida que no es unánime en toda Centroamérica, en cuanto a la presunción de la validez de los acuerdos. Hay una postura muy formalista, que es una característica de la región centroamericana, en la cual, pese a que el derecho mercantil se invocan los usos y las costumbres, nuestra jurisdicción se apega de una manera muy estricta a lo establecido en el Código de Comercio y en el Código Procesal Civil, aun cuando los mismos ordenamientos lo remiten a hacer hincapié en usos y costumbres de materia mercantil y a no ahondar en aquellos temas que se refieren sobre la operación de la empresa y no vulnerar aquel principio de libre administración que éstas tienen, sino únicamente a efectos de validar que los acuerdos sociales cumplen con los requisitos formales y que no contravienen la normativa de orden público para convalidar o no las decisiones que toman los socios o los accionistas en esta junta. ¿Cuál es la facultad que tiene entonces este órgano jurisdiccional de acuerdo a lo que establecen la normativa mercantil hondureña y la normativa centroamericana? No deben de existir una intromisión en la esfera de actuación de los órganos societarios. Lo único que el juez puede hacer es verificar la concurrencia de todos aquellos elementos de forma que le ha establecido, que le establecen los códigos de comercio y los principales decretos que sobre esta materia se han emitido y verificar que no vayan en contra de lo que es el orden público. Sin embargo, nos encontramos en un problema. Desde el año 2015 existe en Honduras y en Guatemala lo que es el indicio de las sociedades unipersonales, un mismo socio, un administrador, no tenemos un consejo de administración, no tenemos un comisario o un auditor. Entonces, vemos que ahí no se daría, no habría lugar a hablar de una impugnación de acuerdos sociales, porque lejos de ser un acuerdo, lo que pudiese ser es una decisión propiamente de ese socio unipersonal. Actualmente no tenemos judicializado ningún caso en cuanto a sociedades unipersonales, pero sí es objeto de estudio en la región centroamericana el aspecto de cómo vamos a hacer para impugnar aquellos acuerdos en los cuales existe una variante que quizás no me afecte a mí como parte directa, pero sí a terceros que son los legitimados, como lo explicaron anteriormente, quién es el que está legitimado para pedir esa impugnación de acuerdos sociales. El tema de impugnación y sobre todo el derecho de minorías es una institución jurídica que en Centroamérica todavía requiere un alto grado de estudio y de nivel comparativo. Sin embargo, sí la región hace uso de la jurisprudencia y de la legislación chilena, argentina y mexicana, que es la que el legislador de la década de los 50 concibió al momento de elaborar y aprobar los códigos de comercio de la región centroamericana. Alejandro, muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante la visión centroamericana.